Bienvenidos. Y si la clave para la prosperidad financiera no estuviera únicamente en las estrategias externas, las inversiones correctas o el trabajo incansable, ¿qué tal si una parte fundamental dependiera de nuestra propia frecuencia interna? Una sintonía que, sin darnos cuenta, podría estar siendo bloqueada por creencias muy arraigadas sobre el dinero y lo que merecemos. Es una perspectiva interesante, ¿no? Desafía muchas ideas convencionales sobre la riqueza. Sugiere que nuestra relación interna con el dinero, nuestros pensamientos, sentimientos, incluso heridas pasadas, podría ser tan o más importante que las circunstancias externas. Precisamente. Hoy nos sumergimos en un material que encontré fascinante. Una conversación detallada que explora la llamada ley de atracción aplicada específicamente al ámbito financiero. Se enfoca en cómo supuestamente podemos manifestar abundancia. Y esto es crucial, cómo identificar y superar esos bloqueos internos que nos lo impiden. Sí, el material es denso, pero muy revelador. Contiene desde explicaciones de los principios energéticos que, según afirman, sustentan estas ideas, hasta historias personales muy potentes, análisis de patrones de pensamiento comunes y, bueno, técnicas prácticas diseñadas para generar un cambio real. Nuestra misión hoy es justamente esa: desentrañar los conceptos clave, las herramientas que proponen y las reflexiones más significativas de esta discusión. Buscamos comprender mejor esta visión sobre cómo la mentalidad y la energía podrían influir en nuestra realidad financiera. Así que, vamos a explorar esto. ¿Cuáles son los fundamentos que se presentan para estas ideas sobre manifestación y frecuencia? Bueno, el punto de partida que proponen en la fuente se basa en una idea bastante fundamental: que todo en el universo es energía. Establecen un paralelo entre este concepto y, por un lado, nociones de la física moderna, y por otro, con enseñanzas espirituales antiguas. Mencionan el Bhagavad Gita, por ejemplo, que afirma algo así como todo es Dios o todo es el universo, implicando una unidad energética fundamental. Entiendo. La premisa de que no hay una separación real entre nosotros y el resto del universo, que todo es vibración, digamos. Exactamente. Y a partir de ahí postulan dos ideas clave más. Primero, que toda energía vibra a una frecuencia específica. Y segundo, el principio de resonancia. Energías con frecuencias similares se atraen. La analogía que usan es la de la radio. Tú sintonizas una frecuencia específica, la 93.5 FM, para recibir esa emisora en concreto, no la 100.1 FM. Sugieren que algo parecido ocurre a nivel energético personal. Claro, como si estuviéramos emitiendo una señal constantemente y atrayéramos experiencias o personas que vibran en esa misma longitud de onda, por decirlo así. Esa es la metáfora central, sí. También mencionan la ley de conservación de la energía. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo interesante es cómo conectan estos principios, que consideran universales, con textos espirituales diversos, sugiriendo que hay una sabiduría común sobre la naturaleza energética de la realidad. Bien. Si aceptamos esta premisa de energía y frecuencia, ¿cómo se aplica esto a nivel individual? Introducen un concepto que llamaron FTBA. Así es. FTBA es un acrónimo que viene del inglés. Feelings, sentimientos; thoughts, pensamientos; beliefs, creencias; y actions, acciones. Estos 4 elementos, según esta visión, componen nuestra frecuencia personal en cada momento. No es algo estático, claro. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Porque no se trata solo de pensar en positivo y ya está, ¿verdad? No, para nada. Lo crucial que resaltan es la interconexión. Es un sistema completo. Lo que sientes influye en lo que piensas. Tus pensamientos refuerzan o nacen de tus creencias más profundas, que a menudo son inconscientes, ojo. Y todo esto, al final, guía tus acciones. Y tus acciones, a su vez, generan resultados que refuerzan tus sentimientos y creencias iniciales. Es un ciclo continuo. Un ciclo que puede ser de escasez o de abundancia, entonces, dependiendo de la sintonía general de ese FTBA. Correcto. La idea es que si la suma de tu FTBA vibra predominantemente en una frecuencia alta o positiva, piensa en gratitud, confianza, merecimiento, acción inspirada, pues atraes resultados acordes. Y si vibra en una frecuencia baja o negativa, miedo, duda, culpa, inacción, atraes lo contrario.
Piensa en cómo nos sentimos atraídos por personas con una vibra similar, cómo formamos nuestros círculos, nuestra tribu. Argumentan que lo mismo aplica a las oportunidades y al dinero. Entonces, para atraer una meta financiera, digamos, no sé, $1.000.000, la propuesta es que mi FTBA completo, mis sentimientos, pensamientos, creencias y acciones necesitan estar alineados con la sensación y la creencia de que ya tengo eso o de que es totalmente posible y natural para mí lograrlo. Esa es la premisa fundamental que exponen. Sí, sugieren que alinear esa frecuencia interna es lo que activa la atracción, haciendo que aparezcan las personas correctas, las ideas adecuadas, las oportunidades necesarias para que esa meta se materialice. Suena, bueno, simple en teoría. Pero la realidad, sabemos, es que muchísima gente lucha constantemente con el dinero. Si es solo cuestión de ajustar la frecuencia, ¿por qué parece tan difícil? Aquí es donde la conversación se adentra en los bloqueos, que es quizás la parte más relevante y práctica de todo esto. La idea central que manejan es que muchos tenemos, sin saberlo, una mala relación con el dinero a nivel subconsciente. Lo tratamos con miedo, con resentimiento, con culpa o con una sensación de que es algo sucio o inherentemente difícil de conseguir. Entiendo. ¿Y cómo se manifestaría esa mala relación en la práctica? ¿Qué señales podríamos buscar en nuestra vida? La fuente describe patrones muy concretos, algunos muy reconocibles. El clásico dinero entra, dinero sale. Recibes un ingreso extra, quizá inesperado, y ¡pum!, inmediatamente surge un gasto imprevisto que se lo lleva. O oportunidades que se caen justo al final. Un ascenso que parecía seguro y no se da. Un cliente importante que se retira sin explicación clara. Patrones crónicos de deuda o esa sensación persistente de que nunca alcanza, sin importar cuánto ganes realmente. Los ven como síntomas claros de una frecuencia desalineada con la abundancia. Patrones financieros sí, pero también hablaban mucho de patrones emocionales, ¿no? O sea, cómo nos sentimos respecto al dinero, más allá de las cifras en el banco. Exacto. Y hacen una distinción que me parece clave. No es lo mismo estar objetivamente sin dinero, estar en bancarrota, por ejemplo, que sentirse pobre o escaso. Mencionan ejemplos como figuras públicas que han pasado por quiebras tremendas, pero mantienen una mentalidad de abundancia y se recuperan. Y al revés, relatan el caso de una persona con ingresos muy altos, mencionan una cifra en lakhs, que es mucho dinero en India, que se sentía profundamente estresada y pobre porque ganaba un poco menos que antes o se comparaba constantemente. También mencionan esa incomodidad que algunas personas sienten al recibir dinero sin esfuerzo, como una herencia o un regalo, como si no lo merecieran. Y claro, debajo de esas emociones incómodas, lógicamente, están las creencias limitantes. Esas ideas como el dinero es la raíz de todos los males, hay que trabajar hasta morir para ser rico, o la clásica, yo no soy bueno con el dinero. Precisamente. Esas creencias son como el software que corre por debajo, ¿sabes? Generando los sentimientos y a menudo guiando nuestras acciones hacia resultados que, irónicamente, confirman esas mismas creencias. Un ciclo vicioso. Y aquí llegamos a un punto que la fuente explora con mucha profundidad y que, la verdad, me pareció revelador: la conexión con las heridas de la infancia. Sí, dedican un tiempo considerable a esto. La idea es que nuestras primeras experiencias familiares en relación al dinero, lo que vimos, lo que escuchamos, lo que sentimos de niños, dejan una huella muy, muy profunda en nuestra psique y, por ende, en nuestra futura vida financiera. Ponen un ejemplo muy gráfico, ¿te acuerdas? El del niño que crece escuchando a su madre quejarse constantemente de la falta de dinero y culpar al padre. Frases como, el dinero no crece en los árboles, tu padre es un fracasado con el dinero, nunca seas como él. Este niño podría internalizar asociaciones muy negativas. Dinero igual a conflicto familiar, dinero igual a fracaso masculino, dinero igual a preocupación constante, a estrés. Exacto. Y esas asociaciones tempranas se solidifican como creencias subconscientes muy poderosas. Esto puede llevar a patrones de autosabotaje en la vida adulta que la persona ni siquiera comprende. Quizás arruina entrevistas para trabajos bien pagados sin saber por qué, o toma decisiones financieras impulsivas o negligentes una y otra vez, o incluso se siente culpable o incómodo si empieza a ganar más dinero que sus padres.
todo para mantenerse leal, de forma inconsciente, a esa programación inicial de escasez o dificultad. Mencionan la importancia crucial de sanar esas heridas. Cuentan la historia de uno de los participantes, un tal Mitesh, que a los 16 años hizo un proceso de perdón hacia su padre, relacionado con temas de dinero, y cómo eso marcó un antes y un después radical en su vida. La idea es potente. Las dinámicas no resueltas con nuestros padres a menudo se proyectan en la pareja, en la relación con los jefes y de manera muy directa en nuestra relación con el dinero. Es una conexión fundamental desde esta perspectiva, sí. Argumentan que mientras no se sanen esas heridas emocionales primarias, es muy difícil cambiar la frecuencia financiera de manera sostenida, por muchas afirmaciones que repitas o visualizaciones que hagas. Entendido. Entonces, si los bloqueos son tan profundos, ¿qué herramientas o enfoques proponen para empezar a desmontarlos y, cambiar esa frecuencia? Hablan de rutinas, pero también de algo más, ¿no? Sí, proponen rutinas diarias, pero hacen una distinción importante. Diferencian entre lo que llaman ley de atracción básica, que serían estas rutinas más superficiales, y la avanzada. Advierten claramente que las rutinas por sí solas pueden no funcionar o funcionar muy poco si no se abordan esos bloqueos subyacentes de los que hablábamos. La sanación interna es vista como el trabajo real, el fundamento. Tiene todo el sentido. Pero, ¿cuáles son esas rutinas sugeridas? Como para tener un punto de partida o como un complemento a ese trabajo más profundo. Sugieren un enfoque bastante estructurado para el día. Por la mañana, empezar cultivando gratitud activa. O sea, no solo listar cosas, sino sentir agradecimiento por 10 cosas concretas, cualesquiera que sean. Luego, algo curioso que llaman agua mágica. Beber agua de una botella donde has escrito o pegado afirmaciones positivas la noche anterior. La intención es como cargar el agua energéticamente. Y después, mirar un tablero de visión, un vision board, mientras lees en voz alta o mentalmente tus afirmaciones personales. Ok, eso por la mañana. ¿Y qué hacer durante el día para mantener esa sintonía, digamos? Proponen 2 prácticas clave. Una es inmediata. Al detectar un pensamiento o palabra negativa sobre ti mismo o tus finanzas, decir mental o verbalmente, cancela, cancela. La idea es como neutralizar esa energía negativa al instante. La otra es usar Ho'oponopono, la práctica hawaiana que se resume en las frases «Lo siento, por favor perdóname, gracias te amo», como una herramienta para procesar emociones negativas que surjan de experiencias diarias, buscando limpiar la carga emocional asociada y recuperar el equilibrio. Interesante lo del Ho'oponopono. Y para cerrar el día, antes de dormir. Antes de dormir, sugieren leer afirmaciones específicas. Recomiendan tenerlas para distintas áreas: salud, relaciones, carrera y finanzas tanto a corto como a largo plazo. A esta práctica nocturna le llaman DMP, Daily Magic Practice. Y recalcan mucho la importancia de que estas afirmaciones sean personales, escritas en tu propio idioma y con tu vocabulario, para que resuenen de verdad contigo, que no sean algo genérico. Y relatan historias de transformaciones bastante notables ligadas a estas prácticas, ¿cierto? Como para mostrar el potencial. Sí, comparten un par de anécdotas muy impactantes. La de un joven que estaba al borde del suicidio y que, tras aplicar estas enseñanzas, logró revertir su situación y convertirse en oficial de policía. O la de una madre soltera en Estados Unidos que estaba en una situación desesperada, también con pensamientos suicidas, y que cambió su vida radicalmente después de encontrar esta información, al punto de convertirse ella misma en sanadora. Se presentan como testimonios del poder de cambiar la frecuencia interna, aunque siempre enfatizando que la sanación de los bloqueos es la clave de fondo. Justamente para ayudar a identificar esos bloqueos más ocultos, introducen una herramienta específica: el test de frecuencia financiera. Correcto. Y este test no es tanto para medir cuánto dinero tienes, sino para revelar tu termostato financiero interno. O sea, cuál es tu nivel de confort real con diferentes cantidades y situaciones relacionadas con el dinero y qué emociones y creencias subyacentes se activan en ti. En la conversación original, lo aplican al entrevistador, un tal Rash Shamani. ¿Podrías resumir un poco la dinámica y lo que se descubrió ahí?
Fue muy interesante. Claro, le hacen preguntas rápidas, de respuesta casi instintiva, sobre cómo reacciona emocional o mentalmente a distintos escenarios. Por ejemplo, ¿te sientes cómodo o incómodo fijando metas financieras muy altas? Si no las logras, ¿te sientes estresado y negativo o agradecido y positivo por lo aprendido? ¿Hablas fácil de dinero con familia y amigos? ¿Qué pasa si no puedes comprar algo caro que deseas? ¿Te sientes comprometido a trabajar más o sientes que ya tienes suficiente? ¿Te sientes incómodo al pedir dinero prestado o al cobrar deudas? ¿Te inspiras o sientes envidia al ver a otros tener éxito? Las respuestas de Raj revelaron un patrón muy consistente. Se sentía cómodo con metas altas e inspirado por el éxito ajeno, lo cual es bueno. Pero, fíjate, se sentía incómodo al pedir dinero, incluso el que le debían. Y sobre todo, su reacción automática ante la falta de algo era comprometerme a trabajar más duro. Sus creencias explícitas eran que ganar dinero y crear riqueza es difícil o muy difícil y requiere muchísimo trabajo duro. Y algo muy significativo, admitió que no le gustaba recibir cosas gratis. Muy interesante ese patrón. ¿Y cuál fue la interpretación que le dieron? El análisis que le ofrecen es que su creencia raíz, muy profunda, es que el dinero solo puede y debe venir a través del esfuerzo personal intenso y tangible. El trabajo duro como única fuente válida. Esta creencia actúa como un filtro inconsciente muy potente. ¿Un filtro que bloquea qué exactamente? Oportunidades. Exacto. Bloquea la capacidad de recibir abundancia de fuentes inesperadas o que no impliquen su esfuerzo directo y extenuante. La incomodidad con el dinero fácil o gratis, la necesidad imperiosa de ganárselo trabajando más y más duro. Todo apunta a un sistema interno que podría estar rechazando, sin darse cuenta, oportunidades de ingresos que no encajen en ese paradigma del esfuerzo extremo. Le plantean la pregunta: ¿cuánta abundancia podrías estar dejando de recibir porque tu sistema de creencias simplemente no la permite entrar? Es una pregunta potente para la autorreflexión de cualquiera, ¿no? El test parece una muy buena forma de sacar a la luz esas creencias limitantes que operan en la sombra. Exactamente. Pone el dedo en la llaga, como dicen. Muestra dónde nuestra programación interna podría estar contradiciendo nuestros deseos conscientes de mayor prosperidad. Bien, una vez que identificas un bloqueo específico con el test, como esa creencia de solo el trabajo duro trae dinero o no merezco dinero fácil, ¿qué sugieren para liberarlo activamente? Mencionan una técnica llamada EFT Tapping. ¿Sí? Presentan el EFT, que son las siglas en inglés de Emotional Freedom Techniques, o Tapping, como una herramienta muy práctica para trabajar directamente sobre esas emociones y creencias limitantes que identificaste. Se basa en los principios de la medicina china, usando la acupresión. La idea central es que las emociones negativas o las creencias limitantes crean como bloqueos o nudos en el sistema energético del cuerpo. Al dar golpecitos suaves, el tapping, en puntos específicos de los meridianos energéticos, estos canales por donde fluye la energía según la medicina china, mientras te enfocas verbalmente en el problema, ayudas a liberar esa energía bloqueada. ¿Y cómo funcionaría en la práctica? Digamos, con esa creencia de Raj sobre el dinero fácil. Bueno, primero, identificas claramente la creencia o la emoción específica. Siento esta incomodidad, este rechazo a aceptar dinero que no me haya ganado con un esfuerzo enorme. Luego, mides qué tan intensa es esa emoción para ti, en una escala del 1 al 10. Después, haces rondas de tapping. Vas dando golpecitos suaves en puntos clave. El lado de la mano, el inicio de la ceja, el lado del ojo, bajo la nariz, en la barbilla, en la clavícula, bajo el brazo e incluso en los dedos. Mientras verbalizas el problema, empiezas reconociéndolo. Aunque siento esta incomodidad con el dinero fácil, me acepto profunda y completamente. Y luego pasas a afirmaciones de liberación. Libero esta necesidad de que todo tenga que ser difícil. Libero el miedo a recibir. Me abro a recibir abundancia de todas las fuentes con facilidad y gratitud. Tras cada ronda completa de tapping, vuelves a medir la intensidad de la emoción. El objetivo es seguir haciendo rondas hasta que la intensidad baje a 0 o a un nivel muy bajo. Entiendo. La clave parece ser pasar de la simple conciencia del bloqueo, que a veces puede ser abrumadora o paralizante, a una acción concreta, física incluso, que busca disolver activamente su carga energética y emocional.
Precisamente. Lo ven como un puente muy efectivo entre la comprensión intelectual del problema y el cambio energético real, sentido en el cuerpo. Muy bien. Para ir cerrando un poco, también conectan todas estas ideas con el concepto de karma. ¿Cómo encaja el karma en esta visión de la manifestación financiera? La conexión que establecen es bastante directa en realidad. Karma, en su raíz sánscrita, significa acción. Y como vimos antes con el FTBA, toda acción que es parte de ese sistema tiene una frecuencia energética asociada. Por lo tanto, nuestras acciones, tanto las que consideramos buenas como las malas, crean una frecuencia que por el principio de resonancia tiende a traer resultados similares a nuestra vida. Incluso si no somos conscientes del impacto que tuvimos o si no sentimos culpa por acciones pasadas que quizás dañaron a otros. Argumentan que sí. Explican que dañar a otros genera una energía negativa no solo en la persona dañada, sino que, debido a una supuesta conexión energética universal, también repercute de vuelta en nosotros, aunque no lo percibamos conscientemente. Además, proponen que las acciones negativas del pasado crean una especie de información o frecuencia almacenada en nuestro campo energético, que puede activarse o fermentar más tarde, atrayendo dificultades en diferentes áreas, como la salud, las relaciones o, muy relevantemente para este tema, las finanzas. Vaya. ¿Y sugieren formas de limpiar o transmutar ese karma pasado que podría estar afectando nuestro presente financiero? Sí, proponen que se puede, de alguna manera, hackear o transformar esa información kármica negativa, acumulada. Mencionan nuevamente técnicas como el Ho'oponopono, con su fuerte enfoque en el arrepentimiento, el perdón y el amor. Lo siento, por favor, perdóname, gracias, te amo. Como una forma poderosa de limpiar esas energías o memorias. También hablan de rituales o plegarias específicas enfocadas en el perdón. E incluso sugieren algo interesante, que la manera en que atravesamos las dificultades presentes, si logramos hacerlo con gracia, con aceptación, manteniendo una actitud positiva a pesar del dolor, como ponen el ejemplo de la película india Anand, genera una frecuencia positiva que en sí misma ayuda a transmutar y liberar viejas cargas kármicas. Muy bien, la verdad es que ha sido una exploración bastante profunda y con muchas capas. Si tuviéramos que resumir los puntos clave que emergieron de este material, destacaríamos esa conexión intrínseca entre nuestra frecuencia interna, ese sistema FFTBA, de sentimientos, pensamientos, creencias y acciones, y nuestra realidad material externa. También la importancia crítica de examinar y sanar nuestra relación personal con el dinero, que a menudo está moldeada por heridas infantiles y creencias ocultas que ni sospechamos. Y la existencia de herramientas prácticas como el test de frecuencia financiera y el EFT Tapping para generar autoconciencia y facilitar un cambio real. Y por supuesto, esa idea desafiante de que el paradigma del solo a través del trabajo duro se consigue puede ser en sí mismo un bloqueo importante para recibir abundancia. Exacto, son ideas que al final invitan a mirar hacia adentro, ¿no? A cuestionar nuestra programación, nuestros patrones automáticos y a considerar que quizá tenemos más poder sobre nuestra realidad financiera del que solemos creer, pero que ese poder reside en un lugar un poco inesperado. Nuestra propia energía, nuestra propia conciencia y nuestra disposición a sanar. Totalmente. Para terminar, como siempre, ¿cuál sería esa reflexión final, esa idea provocadora que nos dejas para seguir pensando después de esta conversación? ¿Podría ser esta? Más allá de obsesionarnos solo con manifestar una cifra específica de dinero o un bien material concreto, ¿qué tal si el objetivo más profundo, el verdadero cambio de juego, fuera cultivar una relación fundamentalmente diferente con la abundancia en sí misma? Una relación basada no en la lucha constante, la persecución ansiosa o la sensación permanente de carencia, sino en la apertura genuina, la confianza profunda, la gratitud sentida y una facilidad natural para recibir, venga de donde venga y en la forma que venga. ¿Cómo cambiaría eso no solo nuestras finanzas, sino nuestra experiencia entera de estar vivos? Ahí queda la pregunta. Bueno, si esta exploración mental les ha resonado o si les ha parecido interesante, denle a me gusta, suscríbanse para no perderse las próximas conversaciones que tengamos y déjenos sus comentarios qué piensan de todo esto. ¿Lo han probado? Y compartan este material con alguien que crean que podría beneficiarse de reprogramar un poco su enfoque hacia el éxito. Hasta la próxima.